y vamos a conversar sobre este tema. Ya en tercer año eh, tenemos conocimiento por otras asignaturas de qué significa cuando hablamos de parénquima. Y en las reuniones anteriores también hemos comentado y hemos hecho pantallazos macros acerca de la estructura del sistema respiratorio, su funcionalidad. Hablamos de lo que es la bomba respiratoria y cuáles son sus componentes. Y de ahí en adelante, bueno, obviamente que hicimos una revisión, estoy haciendo un poco evocando lo que veníamos conversando para nivelar el conocimiento así a nivel grupal. Eh, bueno, y hicimos un relevamiento de cuáles son las manifestaciones, ya sea desde el punto de vista de la sintomatología, pistas que nos hacen pensar de que hay algún problema en el sistema respiratorio y en el aparato respiratorio, estoy hablando de los síntomas, y desde la exploración física, donde hemos rescatado las maniobras con la configuración en todo caso desde el punto de vista semiológico de cuatro síndromes, ¿no? Me refiero a síndrome en cuanto al compromiso de alguna estructura, compromiso pleural de la vía aérea, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a punto de partida de ese conocimiento previo, con las dudas que pueden haberse generado y con la predisposición de parte mía de poder aclararla y extender un poquito más la presentación, vamos a empezar con imágenes. Imágenes que les voy a pedir que traten de retenerlas, porque es como un andamiaje para poder comprender más rápidamente y entender más rápidamente de qué se tratan este tipo de desórdenes de salud. ¿Eh? Las imágenes nos van a ubicar eh, a qué nivel anatómico puede estar sucediendo qué cosa. Entonces, perdone, ahora sí, desde ahí vuelvo a esto a fines de recordarles cómo se presentaban, con qué características desde el punto de vista de las maniobras, estas cuatro alteraciones, ¿no? Que podríamos reunirla como síndrome. ¿Eh? Hoy precisamente vamos a prestarle atención a este sector. ¿M? Fíjense ustedes que habíamos hablado de consolidación, cuando existían una serie de rasgos, habíamos hablado, vamos a volver atrás, de atelectasia, cuando la sospechábamos a través de la anamnesis y la exploración física, tenía sus características, y la sospechábamos también cuando había un compromiso pleural. Pero fíjense que en el compromiso pleural también hay un compromiso parenquimatoso. Recuerden el parénquima. Entonces, la exposición de hoy va a estar dedicada a caracterizar eh, clínicamente este compromiso, ¿no? El parénquima pulmonar. Con las maniobras, recuerden que dijimos que vamos a tratar de detectar si el problema de nuestro paciente tiene un predominio en la vía aérea, es decir, si esta está permeable o no, si este paciente tiene un predominio. Siempre hablamos de predominio porque en la realidad, este, no en todos, pero sí en buena parte de los casos, vamos a ver que estos procesos se solapan, ¿no? Por ahí hay mucho de compromiso parenquimatoso y tienen alguna alteración o anormalidad de la vía aérea o enfermedad de la vía aérea. Pero bueno, ahí está el arte de la medicina, poder reunir las pistas y después razonar sobre esos elementos, ¿no? Pero en definitiva, cuando exploramos nuestro paciente, básicamente tenemos que, o vamos a detectar si su vía aérea está permeable, si existen consolidaciones o si existen procesos pleurales, ¿no? Procesos pleurales que no es el tema de hoy, pero bueno.
Lo refrescamos a los fines de ir teniendo fresca la memoria, digamos, de lo que hemos conversado. Y acá hay otra imagen que también quisiera que tengamos en cuenta a lo largo de la exposición. Entonces, ¿cómo definimos a los síndromes parenquimatosos? Son patologías que afectan el parénquima pulmonar y que comprometen, o bien el espacio aéreo y que comprometen o bien el intersticio. Detengámonos un minutito en esto que parece menor, pero nos va a servir para comprender lo que sigue. Si uno mira bien este grafiquito, alcanzamos a ver por lo menos una estructura básica del parénquima pulmonar, que es el caso de hoy. Ustedes podrán ver la vía aérea, que finalmente termina en los bronquíolos respiratorios, y en un atrio, a donde desembocan un conjunto de alvéolos. Todo esto es aire, con una pared y una cubierta de la membrana alveolar, la red capilar, y así sucesivamente los distintos lobulitos y conjuntos de alvéolos. Así es más o menos, palabras más, palabras menos, la estructura del parénquima, que es la esencia del punto de vista anatómico, donde reside el intercambio gaseoso. Pero todo este conjunto funcional está contenido en una red de tejido conjuntivo que es el intersticio, que no es un tejido inerte, tiene sus funciones, tiene sus células, y en este momento la podemos comprender como algo que rodea a estos alvéolos a los fines de mantener estas estructuras. En definitiva, cuando hablamos de parénquima, nos quedamos con esta imagen: tejido conectivo, lecho capilar, alvéolo, atrio, ¿m? Venas, arterias, bueno, glándulas mucosas, etcétera. Todo este conjunto de elementos distribuidos o en el espacio aéreo, o es decir, con la existencia de un espacio aéreo, esto que estamos viendo acá, y un intersticio que es una red o una malla que contiene a estos elementos. Ahora bien, ¿cómo sigue esto entonces? Ahora avanzamos con esta imagen. Cuando el espacio aéreo en esta estructura es el que tiene mayor compromiso, podemos entonces hablar sería una especie de subcategoría de enfermedades parenquimatosas. Podemos decir que el paciente presenta condensaciones o atelectasia. Y condensaciones o atelectasia porque este espacio aéreo, de una manera u otra, a través de condensaciones o atelectasia, está comprometido. A ver, desaparece el aire o disminuye el aire, la cantidad de aire. Eso significa que o se traduce como condensación o eventualmente atelectasia. Son fenómenos anormales, patológicos, que se presentan comprometiendo el aire, que es el que tiene un flujo determinado para generar el intercambio gaseoso. Pero en otras ocasiones, la enfermedad, el desorden patológico reside fundamentalmente a nivel del intersticio, que es también parénquima, y con ese predominio entonces decimos de que existe una enfermedad intersticial, término que hoy por hoy, por determinadas cuestiones, se lo trata de reemplazar por enfermedad pulmonar difusa, porque también hay un compromiso de alguna manera del espacio aéreo, pero el predominio es a nivel intersticial. De modo tal que podemos interactuar entre estos dos espacios o entre estas dos estructuras desde el punto de vista patológico y hablar de predominios o por un lado o por el otro. Y de ahí poder categorizar las distintas enfermedades. Entonces, podemos considerar desde el punto de vista de las enfermedades parenquimatosas los síndromes de condensación, siguiendo esta rama que yo les acabo de explicar, y los síndromes intersticiales, hoy por hoy reemplazados con la otra terminología, como más adelante se los voy a reforzar. Bueno, vamos a desarrollar entonces en primera instancia qué significa esto de síndrome de consolidación.
quiénes intervienen, qué patologías, qué instancias, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá para condensación o consolidación para a los fines de desarrollo y la comprensión del tema serían casi sinónimos, o lo usamos como sinónimo, ¿eh? Así que ustedes van a ver que en la exposición puede estar utilizándose el término condensación o consolidación. Entonces, ¿qué pasa con los síndromes de condensación? Bueno, podemos eh, recategorizarlos o dividirlos en dos opciones. Puede suceder que haya procesos patológicos que ocupen el espacio aéreo, y lo más clásico y conocido y por prevalencia son las infecciones como las neumonías, con un exudado inflamatorio de orden infeccioso, o sea, como respuesta al proceso infeccioso, ocupando la luz alveolar, el atrio, todo eso que hemos definido recién. Vuelvo a remitirme a la imagen para que ustedes vayan ya, este, para la redundancia, imaginando dónde está el proceso. Pero no solamente el espacio aéreo puede ser ocupado por procesos inflamatorios barra infecciosos, también hay otras instancias como hemorragias alveolares, ¿no? Cuando hay un daño de la red capilar por distintos motivos y enfermedades autoinmunes, o cuando existen traumatismos, esta luz alveolar está comprometida y contiene en todo caso ese sangrado que va a ocupar un espacio importante y crítico para la hematosis o el intercambio gaseoso. Los tumores, obviamente, en la medida que vayan creciendo, van ocupando ese espacio aéreo. Y el edema pulmonar que tendrá si quieren, dos instancias con una temporalidad variable, de acuerdo a la severidad, y podemos considerar el edema cardiogénico y no cardiogénico. Y digo que tendrá como dos instancias porque en un principio hay un compromiso intersticial, pero en un tiempo variable y ante la persistencia del problema, este edema que es intersticial invade el espacio aéreo y termina consolidándolo. Perdón, estoy en una clase, Ignacio. Hola, ok, hablamos, hablamos. Sí, ellos ya saben. Sí, exactamente, ya lo saben, ya lo saben. Listo, hablamos después. Bueno, creo que hasta ahora voy más o menos bien. Si tienen ahora que tuve una interrupción, no, en el imprevisto, me quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, es el momento de intercambiar y dialogar sobre lo que estoy conversando. ¿Vamos bien? Ah, por lo menos un sí por ahí. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, sí, profe. Muy bien. Bueno, futuros colegas. Entonces, estábamos con la ocupación del espacio aéreo, un mecanismo fisiopatológico de los cuadros de condensación. Y los cuadros de condensación pueden ser también por colapso. Colapso, recuerden un globito que se infla y cuando se desinfla se colapsa. ¿eh? Eso se llama atelectasia, así ya no hay una ocupación del espacio aéreo, sino un colapso de ese espacio aéreo. Se aplasta. ¿eh? Y ese fenómeno va a suceder cuando hay una obstrucción. Este es el mecanismo más común de la vía aérea. Por ejemplo, por tumores endobronquiales, por aspiración de cuerpo extraño, esa cañería que es la vía aérea se compromete y no permite que ingrese el flujo de aire, ¿no? Del aire ambiente. Entonces, progresivamente se reabsorbe lo que queda residual y ese parénquima, desde el punto de vista del espacio aéreo, termina colapsando. Y hay otros fenómenos también que generan colapso, otros mecanismos, como les mostré, por eso digo, los remito a las dos primeras slides con imágenes, donde había un paciente con un gran neumotórax. Un neumotórax podría ser atención, recuerden que eso es ocupación de la cavidad virtual de la pleura por aire, y esto compromete, empuja el parénquima y lo va
progresivamente colapsando. El colapso será variable de acuerdo a la magnitud del compromiso pleural. Entonces son fenómenos no obstructivos, como se ve en las neumotoras, fundamentalmente, en derrames pleurales importantes, bueno, pero aunque muchas veces se ve pequeños atelectasia por alguna de estas cuestiones y llegar a comprometer la funcionalidad. Todo depende de un contexto, ¿no? Hay que ver también el resto de las anormalidades que nos está presentando nuestro paciente. Pero bueno, esto es hablar de, de cuestiones muy concretas y puntuales para que después, desde nuestra práctica y desde la realidad, vayamos armando el rompecabezas con respecto al diagnóstico de la enfermedad del paciente. Las grandes distensiones abdominales también pueden generar a nivel de la base compresiones del parénquima y consecuentemente colapso. Bueno, ¿y cómo serían las manifestaciones clínicas de estos cuadros de condensación? Y a ver, vamos a ocuparnos, justamente valga la redundancia, de la ocupación del espacio aéreo. ¿Qué rasgos tiene desde el punto de vista de las manifestaciones un paciente que tiene una condensación por ocupación del espacio aéreo? Bueno, en el caso de recuerden las etiologías que habíamos comentado recién, hemorragias, infecciones, tumores, etcétera. En el caso de una infección, podemos, y esta frase por ahí, o por lo menos este concepto, de pronto diría que no es menor, es un eje importante porque son de los problemas parenquimatosos habituales, las neumonías, ¿no? Entonces, la neumonía típica, y hablando de neumonía típica, hasta les mencionaría la etiología más común, que es por el neumococo. No es el único agente, por supuesto, pero sí hablamos de neumonías agudas de la comunidad, las NAC. El neumococo está primero en el ranking, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos va a presentar este paciente con fiebre? Tiene una infección, en general son febriles, líneas de presentación variable o de grado de severidad variable, tos productiva, dolor puntada de costado, estertores crepitantes, y ya me remito de nuevo a las imágenes y a ese ejercicio que hicimos de la exploración, desde la camilla, de la exploración de nuestros pacientes, ¿no? Con inspección, palpación, percusión, auscultación. Entonces, ocultamos un paciente que tiene estertores crepitantes. Obviamente, tanto y en cuanto ese proceso esté medianamente cercano a la superficie del tórax, ¿no? Cuando ya está más alejado, los ruidos agregados pueden ser más lejanos o no percibirse. Pero bueno, hablamos de los casos típicos, ¿no? Donde puede haber cierta cercanía a la pared, detectamos estertores, ese sería el patrón de presentación en la exploración. Soplo tubario, ¿eh? Que ya hablamos de cómo es el origen del soplo tubario. Bueno, en estas consolidaciones es donde se presenta matidez y las vibraciones vocales, por los mecanismos ya mencionados, van a estar aumentados. Bueno, en este caso hablo de neumonía típica, puse entre paréntesis bacterias porque se trata de bacterias, no de otros agentes infecciosos como las neumonías atípicas, donde tendrá alguna que otra diferencia, siguen siendo medianamente prevalentes eh, los procesos infecciosos en general del parénquima, y en este caso vamos a tener un paciente que tendrá alguna distinción o alguna diferenciación eventualmente, digo eventualmente porque siempre vamos a encontrarnos con algunas excepciones, pero son pacientes que se presentan con menos fiebre, sí con tos irritativa o escasamente productiva. Compromiso funcional, la línea puede estar presente nuevamente, grado variable de acuerdo a la magnitud del cuadro. El paciente va a estar con deterioro del estado general y puede agregar síntomas digestivos como vómito o diarrea. Esto está producido por ciertas bacterias atípicas, ahora las vamos a mencionar, virus y hongo. El ejemplo más típico de esto, o el ejemplo más claro y cercano que tenemos de esto, es si nos retrotraemos 2 años atrás al pico 2 o 3 años atrás, al pico de la pandemia reciente del coronavirus. Bueno, estos pacientes tenían esta variante, pero era un compromiso bilateral, serio,
que involucraban al intersticio y también a la luz alveolar en la medida que iban evolucionando. Así que ustedes recordarán esa neumonía bilateral característica del coronavirus, podría corresponderse con una variante de neumonía atípica. Obviamente que tenía un riesgo letal muy elevado, generaba toda una respuesta reactiva inmunológica que generaba después un daño multiorgánico. Pero bueno, no estamos hablando concretamente de COVID, después les muestro algunas imágenes características de este proceso. Bueno, ¿y qué sucede cuando esta ocupación alveolar, desde el punto de vista de las manifestaciones, es debido a hemorragias alveolares, como la vasculitis, el Goodpasture, los traumatismos, o sea, todo lo que provoca en forma traumática o por problemas autoinmunes una lesión del lecho vascular? El paciente puede tener hemóptisis franca, porque hay una invasión de sangre en la luz alveolar, y bueno, obviamente no voy a describir todo un cuadro de procesos de tipo de hemorragia alveolar, que es todo un capítulo en la medicina, si bien no son prevalentes, bueno, de pronto pueden aparecer este, pacientes que tengan una sintomatología sospechosa. Pero bueno, acá quizás el rasgo sea la hemóptisis, en el contexto de un paciente que tiene también su compromiso funcional. Los tumores primarios o secundarios, pero en el caso de los tumores primarios, el paciente tiene ya un antecedente, también que está muy ligado al tabaquismo, y entonces vamos a encontrarnos un paciente que es un tosedor crónico, presente hemóptisis, deterioro del estado general, etcétera. Y obviamente con la imagen que podemos obtener de la placa, ya vamos a observar el crecimiento de esa masa y el compromiso parenquimatoso. Y el edema pulmonar. El edema pulmonar les voy a mostrar alguna imagen, pero ustedes conocen el término edema. Bueno, entonces el intersticio o la luz alveolar van a estar comprometidos por un trasudado, en general, trasudado, lo digo despacito, ¿sabe? Porque muchas veces el intersticio tiene algún componente inflamatorio en otras entidades, pero vamos a hablar del edema pulmonar, y si es edema estamos hablando de un trasudado, en este caso, ¿no? Y el paciente se nos va a presentar con tos, dificultad respiratoria de severidad variable de acuerdo al trasfondo, a la naturaleza del problema y con riesgo vital. Entonces para ubicarnos un poquito en esa imagen inicial, un algo que dematiza el intersticio, pero después gana la luz alveolar, ¿no? Y va a presentarse como una condensación, ¿sí? Un velamiento de punto de vista radiológico. Ahora vamos a ver la imagen. El aire en una placa de tórax es oscuro, es negro, y en este caso va a haber una falta de transparencia, va a ser un aumento de la densidad, al haber una ausencia de aire. Esto es para refrescar un poco lo que le decía de acuerdo a procesos que son relativamente frecuentes, como las infecciones respiratorias bajas, con compromiso parenquimatoso. Hablo de neumonía. Y bueno, no es que sea tan rigurosa esta división, pero nos orienta o nos inclina la balanza hacia si se trata de o podríamos pensar en. Y esto tiene, obviamente, una afinidad práctica, porque muchas veces uno no realiza un rescate desde el punto de vista microbiológico, como alguno de ustedes me había preguntado, y siempre tenemos que tener la documentación microbiológica para utilizar antibióticos. Dependerán las situaciones y las patologías, ¿no es cierto? Muchas veces con los criterios clínicos ya establecemos, debido a las estadísticas, o qué tipo de agente está comprometido o está comprometiéndonos la salud del paciente, y tenemos la oportunidad de indicar antibióticos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí hay que reunir criterios, tener un buen juicio clínico para poder dejarle la terapéutica apropiada. Bueno,
Esto es una consideración general. Hablando de neumonía típica, vemos que nuestro paciente en general tiene un comienzo súbito frente a un paciente que tiene un comienzo más gradual. En general puede tener una fiebre mayor de 38, de 38, 39, 40, no así tanto una neumonía atípica. Eh, Típicamente el paciente con una neumonía tendrá escalofrío y puede tener una irritación pleural, de ahí el dolor costal. El paciente, los dolores de la neumonía atípica se asemejan más a los cuadros virales, con dolor de cabeza, muscular y articulaciones, artralgias. Y en el caso de las neumonías típicas, hay una tos claramente productiva con distintas variantes en cuanto a la calidad en el tiempo, ¿no? Hasta puede pasar a ser rumbrosa, empieza siendo mucopurulenta y después termina siendo mucosa. Pero bueno, esa es la evolución de una neumonía típica en cuanto a la expectoración. En cuanto a la típica, es ligeramente productiva o no productiva, o sea, una tos seca y persistente y molesta. Entonces, frente a este cuadro, frente a algún hallazgo semiológico que sugiera el compromiso parenquimatoso, generaremos una reunión de criterios y haremos un razonamiento en cuanto al planteo diagnóstico. Eh, para extenderme un poquito más, el NAC es neumonía aguda de la comunidad, neumonía aguda de la comunidad, y nuevamente para utilizar como herramienta la imagen, que creo que nos sirve mucho. Ahora sí tenemos un paciente que se presentaba como en el cuadrito del lado derecho, como una neumonía típica. Si nosotros lográbamos mirar con, a ver, no sé con qué equipo podríamos mirar la intimidad de su parénquima y compararlo con la intimidad de un parénquima de un paciente que no tenga este proceso, veríamos cómo sus alvéolos están progresivamente ocupados por una secreción purulenta. Este sería un alvéolo que está con el contenido aéreo correspondiente. Pero esta secreción va ocupando este espacio y va generando un compromiso funcional y desde el punto de vista radiológico un aumento en su densidad. Bien, creo que vamos clarito. Nos extendimos en una enfermedad prevalente de estos síndromes de consolidación. Y este detalle es importante tenerlo en cuenta porque es sí un elemento de juicio que también decide es claramente utilizado para interpretar la entidad que está este, padeciendo nuestro paciente y es un patrón radiológico muy utilizado. Entonces, fíjense que esto se representa radiológicamente con un aumento de la densidad. No hay aire, o hay aire escasamente, lo cual aumenta, no existe la transparencia que tenemos en este sector y aumenta la densidad. Bueno, esta es la imagen de un síndrome de consolidación, pero hay otro detalle más importante. Acá estamos consolidando, entre comillas, el espacio aéreo de los alvéolos, pero la vía aérea todavía no está comprometida, o en general no se compromete los branquios secundarios, bronquiofuentes, etcétera, con lo cual van a estar rodeados de un área que no va a estar eh, gasificada, no tiene aire. Entonces va a haber un contraste entre el aire que tiene esta vía aérea y la ausencia de aire, el aumento de densidad de esto, de los alvéolos circundantes. Esto se llama broncograma aéreo. Es el dibujo de estos bronquios en función de este contraste entre lo que tiene aire y lo que no tiene aire y está ocupado. Esto es bastante característico de este tipo de procesos y yo te diría que un paciente con la clínica que les describí y esta imagen, sin duda van a estar ante una neumonía eh, bacteriana, probablemente neumocóxica. Bien, vamos a pasar a esta imagen y acá sí, un poco, si podemos ilustrar lo que sería la imagen de una neumonía atípica. En este caso utilizamos el micoplasma. Puede ser un paciente que tiene las características que estaban del otro lado del cuadrito, ¿no? Cefalea, acromialgia, febrícula, deterioro del estado general, estoy febril.
Muchas veces estos cuadros pueden pasar subregistrados o subdiagnosticados porque emulan mucho lo que es los procesos virales, bronquiales, como estamos viendo ahora, los cuadros bronquiales agudos, tos seca, después se puede hacer algo productiva, cefalea. Es decir, parecen estas bronquitis virales, ¿no? En principio, pero puede haber un mayor deterioro, la tos a veces es bastante molesta e irritativa, y ante la sospecha inclusive podemos ocultar alguna fenomenología agregada, algunos rales crepitantes, pero de pronto, en los casos típicos, valga el juego de palabras, en los casos típicos de las patologías atípicas como esta, podemos encontrarnos con un compromiso bilateral, a veces no siempre, pero compromiso bilateral, y con un patrón más intersticial, ¿no? O sea, no se ve una franca consolidación. Esto a priori. A veces hay invasión de la luz alveolar, ¿no? Pero es como que aumenta la trama. Hay un compromiso intersticial, en este caso de un edema de tipo inflamatorio. ¿M? Entonces, el micoplasma puede generar también una consolidación. El micoplasma y las otras patologías atípicas, ¿no? Pero en un principio van a debutar con ese compromiso intersticial. De hecho, por eso tienen esa tos irritativa con pocas secreciones. Y en algún momento pueden ganar este espacio alveolar y presentar esta imagen de consolidación, ¿no? Entonces, por ahí hay que ver qué lectura y en qué etapa del proceso lo estamos evaluando en nuestro paciente. Hay una tendencia a que pueda ser bilateral, y el caso típico es este que yo les muestro acá, perdón, el que les voy a mostrar después. Vamos bien, estamos hablando de consolidación, de procesos infecciosos. En este caso hay una consolidación luego de un comienzo intersticial. Y yo me quería detener en este término que también no es nuevo, desde ya viene eh, desde de la práctica de la interpretación de imágenes, ¿no? Pero se acuñó mucho ahora con el tema pandemia y se utilizó también como como un criterio diagnóstico de compromiso respiratorio bajo frente a un paciente con COVID. Pero bien, ¿qué quiere decir vidrio esmerilado? Esto lo van a ver seguramente en imágenes y lo van a desarrollar en profundidad, pero creo que es pertinente tenerlo en cuenta ahora. ¿Cómo voy con el tiempo? Bien. Ahí es el aumento de la densidad pulmonar en forma difusa, geográfica o nodular. O sea, puede estar comprometido todo o puede tener áreas con sí o con no, como partes salpicadas, lo llama geográfica, o como nódulos, ¿no? Hay un aumento de la densidad. Hasta ahora vamos tratando de interpretar eso como imagen. Y bueno, como les comentaba recién, el concepto está acuñado de los estudios por imagen, ¿no? Radiografía convencional. En la medida que fue avanzando y caracterizándose este tipo de procesos, de imágenes, se le van agregando entonces eh, definiciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la TACAR, o sea, la tomografía computada de alta resolución, se observaba también, se observaba este patrón y se lo acuñaba como término y se lo asociaba a las presentaciones clínicas y de esa manera contribuía a reunir criterios para determinadas entidades, ¿no? Entonces, ¿podemos decir esto? Sí, podemos decir de que el término vidrio esmeriado significa esto desde el punto de vista de la imagen, pero es un término que clínicamente lo podemos utilizar, debemos utilizarlo porque estamos hablando de un examen complementario. Y estamos un examen complementario que nos lleva, de alguna manera u otra, a inferir qué es lo que está sucediendo detrás de ese vidrio esmerilado desde el punto de vista microscópico. Eso significa que nuestro paciente con vidrio esmerilado estará cursando un proceso que tiene engrosamiento del intersticio alveolar o del intersticio, como habíamos hablado, y eso le da ese aspecto difuso, ¿no? Con una ocupación alveolar parcial. De hecho, entonces tengo
no está ocupado totalmente, hay aire todavía en ese espacio aéreo y hay un engrosamiento de la pared alveolar que puede incrementarse con el tiempo o remitir. Ah, Me tomo ese segundo para que ustedes interioricen un poco este concepto y después retrotraerme nuevamente a 2 o 3 años atrás y mostrarle alguna imagen de lo que se veía y veíamos en el COVID cuando era en determinadas personas vulnerables, que hubo muchísimas, generaban un compromiso de la vía aérea inferior, o sea, con las neumonías clásicamente, las neumonías bilaterales, con un inicio y una tendencia radiológica, ustedes ven acá, de vidrio esmeriado. El vidrio esmeriado es ese vidrio opaco que no deja ver con claridad lo que hay por detrás, ¿no es cierto? Entonces ven que ustedes tienen como una imagen que es heterogénea, no hay una densidad franca como veíamos en la imagen de la condensación, hay una tendencia más hacia el compromiso intersticial, pero también hay una ocupación alveolar. Pero yo miro esto, digo, acá ya el paciente está febril, lo interpretamos como una infección respiratoria, pero con este compromiso podemos pensar en algún proceso atípico. En este caso ha sido tomada desde el COVID. Y desde el COVID y desde un corte axial, la tomografía computada nos muestra esta imagen que la describen los especialistas en imágenes como vidrio enmediado. En este caso tenía un patrón de distribución periférica, fíjense que era bilateral, periférica y parcheada, ¿no? Entonces un paciente con este cuadro, en plena época pandémica, y con esta tomografía era considerado como que estaba cursando un cuadro serio de neumonía por COVID bilateral. Y bueno, no vamos a hablar de esta historia que ustedes ya la han visto, leído y vivido de alguna manera. Con el tiempo, muchos pacientes, bueno, muchos nosotros hemos tenido oportunidad de ver el cuadro de resolución parcial y secuelar de la enfermedad de la neumonía bilateral por COVID y han llegado a un estado de apanalado, les llaman, ¿no es cierto? Cuando el intersticio deja un estado, el intersticio se va comprometiendo y queda en un estado de fibrosis pulmonar, ¿no? Es decir, llega un punto en donde este proceso, que clínicamente podría ser definido como de alveolitis, hay una inflamación de la pared del alveolo del intersticio, generando este fenómeno, no remite y progresa con un estado de organización de esas estructuras, llevando al apanalado, que sería una especie de secuela casi definitiva de este problema infeccioso, ¿no? Una fibrosis pulmonar. Bueno, esto a los fines de ilustrar la otra opción, hablamos de infecciones, compromiso también del parénquima que dan consolidación, es un tumor puede ser primario, que va generando un área de condensación progresiva de acuerdo al crecimiento y la evolución. Otra imagen que también da imágenes condensantes, habíamos hablado entonces de infecciones, recién estuvimos comentando 2 o 3 características de las infecciones típicas y atípicas, neumonía, etcétera. Mencioné recién el tumor y acá una imagen también condensante que puede ser evolutiva. Este es un problema muy serio, pues está inundando de sangre esa cavidad que debería estar gasificada, que debería tener un espacio aéreo, y en este momento este, esto, junto con algunos otros rasgos, nos hace pensar de que el paciente está cursando una hemorragia pulmonar alveolar difusa, ¿no? Lo vemos en algunas vasculitis, lo hemos visto en algunas vasculitis y es una situación de altísimo riesgo, ¿no? El edema cardiogénico, para ilustrar la otra opción, dijimos que esto es un trasudado que comienza en el intersticio, pero que después puede ir ocupando, o sea, da una forma de una variante de consolidación, ¿no? En principio, hay un intersticio
comprometido con un aumento de la trama vascular y estas líneas que están señalizadas acá, bueno, si las quieren registrar, se llaman línea en B de Kerley. Ustedes seguramente a lo largo del ciclo clínico se la van a mencionar como un hallazgo de la imagen de la placa de un paciente que tiene, por otro lado, aumento de la silueta cardíaca, es decir, no tiene derrame, aún no tiene derrame, pero bueno, desde el punto de vista del compromiso del parénquima, va a comenzar con edema a nivel intersticial y puede después seguramente comprometer la luz alveolar, con una serie de sintomatologías que no viene al caso de repetirlas, solamente estoy mencionando cómo va comprometiendo, en este caso, un edema cardiogénico, el parénquima pulmonar. Bueno, y la otra variante de síndrome de condensación, ¿cuál es? El colapso de la vía aérea. El colapso del espacio aéreo, no de la vía aérea. ¿Eh? Lo que les decía recién, ese globito que de pronto se queda sin aire, queda aplastado y colapsó. Esto se llama telectasia. Y la telectasia, la mayoría de las veces, tienen que ver con entidades que pueden producir obstrucción de la vía aérea. En menor escala puede ser por compresiones. Yo tomo este globito y lo aprieto desde afuera, como habíamos mencionado el ejemplo de los problemas de la pleura, con derrame importante, con aire importante como neumotórax o por compresiones del diafragma. De alguna manera u otra van a hacer colapsar ese globito que son el conjunto de alvéolos, van a hacer que el aire se elimine o que no exista y bueno, va a haber una imagen de condensación, pero ya no por ocupación, sino por colapso. Los síntomas típicamente pueden presentarse un paciente con una línea, bueno, acá le pongo siempre, ¿no? Severidad variable porque dependerá de la magnitud de este colapso, de la magnitud de la telectasia. Eso estimula también los receptores de la tos, o sea, el paciente puede tener tos seca o productiva si la causal de la obstrucción de la vía aérea tiene que ver con algún proceso a ese nivel, y otros síntomas relacionados con la causa desencadenante, que es una hemotora, derrame pleural, distensión abdominal. Pero bueno, nuestro paciente tendrá algún compromiso funcional, ya que va a haber un área donde no se va a producir esa hematosis o ese intercambio alveolar porque está comprometida el espacio aéreo. Semiotecnia, recordemos, semiotecnia son maniobras semiológicas, ¿no es cierto? De la exploración. Y de la exploración me remito a la imagen del comienzo de la exposición. Imaginen la telectasia del comienzo y cuando la telectasia tiene cierta magnitud, vamos a encontrarnos con que hay una matidez en el sector de la atelectasia con tironeamiento de la tráquea hacia ese lado. O sea, es una matidez en donde el mediastino va a estar como empujado hacia el lado del colapso con una columna sonora. Digo esto y lo refuerzo porque vamos a encontrar también pacientes, podríamos encontrar un paciente en donde se nos plantee la duda de si esto es un derrame o es una telectasia, porque los dos tienen a la percusión matidez. Bueno, pero algún rasgo distintivo entre los dos podemos ir detectando, por ejemplo, en la matidez que acompaña la telectasia, la columna es sonora y no así en el derrame. Y si podemos localizar la tráquea y palparla, esta estructura va a estar tironeada hacia el lado de la telectasia y desplazada hacia el otro lado en el caso del derrame. Son pequeños detalles que este, con una mirada de exploración rigurosa muchas veces la podemos identificar. También vamos a tener ausencia del bullo vesicular, y ausencia de las vibraciones vocales. Esto ya lo habíamos comentado el porqué, pero hay una barrera, hay una stop, hay una alteración en la vía aérea que hace que la transmisión de las vibraciones vocales no suceda y a la ocultación, al estar colapsada este espacio aéreo, no hay un despegamiento o una insuflación
por la entrada de aire de los alvéolos y eso, que es el componente del muelle vesicular, está inhibido o no está. Esto a los fines de graficar y mostrar la imagen. Acá tenemos cómo se presentaría en un bronquio secundario una imagen de una atelectasia en el lóbulo superior. Observen, si ustedes quieren, cómo está la tráquea retraída hacia ese lado, un poco el mediastino también, y después, bueno, dependerá de qué fenómeno, qué enfermedad esté causando la obstrucción de este bronquiofuente, la aspiración a un cuerpo extraño, un tumor, secreciones, etcétera. Bueno, y aquí se ha colapsado un segmento importante del lóbulo superior. En el caso de la no obstructiva, y esta imagen ustedes ya la habían visto, fíjense ustedes toda esta ocupación de aire de la pleura, entonces estamos ante una neumonía, perdón, ante un neumotórax, que puede ser un neumotórax de tensión y que ha generado un muñón, ha colapsado casi todo el pulmón. Obviamente, fíjense cómo está tironeado. En este caso, el compromiso primario es el de la pleura con aire y eso empuja hacia el lado contralateral el mediastino y consecuentemente genera una atelectasia por compresión. Bien, la otra rama que habíamos comentado es cuando ya el compromiso es más intersticial que de la luz alveolar. Entonces ya no hablamos tanto de síndromes de consolidación que pueden solaparse, vuelvo a insistir con esto. Pero bueno, hoy se lo define como enfermedades pulmonares difusas, con compromiso fundamental del intersticio, pero puede haber un grado variable de afectación del espacio alveolar y la pequeña vía aérea. A ver, resalto que hoy es el término que se puede estar acuñando, que podemos utilizar, ¿no? Las causas son variadas, pueden ser no infecciosas muchas veces, vimos algunas causas infecciosas que tenían después un compromiso alveolar. Pero en general, cuando hablamos de enfermedades intersticiales, tiene mucho predominio esta etiología, polvos orgánicos o inorgánicos, enfermedades del colágeno, algunos fármacos como la miodarona, el tratamiento radiante como en el cáncer de mama, que puede generar un grado variable de compromiso intersticial, primero una reacción inflamatoria, muchos pasan por un proceso inflamatorio de alveolitis y después queda la fibrosis. No, no todos, pero muchos pasan por ahí. La sintomatología de estos pacientes que tienen compromisos fundamentalmente intersticiales es una línea progresiva, típicamente, ¿no? Que cada vez más van incrementando esa dificultad respiratoria y tos seca. Ese es el típico paciente con un cuadro intersticial. Si observamos a nivel de las manos, puede existir el hipocratismo, los dedos en palillo de tambor o uñas en vidrio de reloj, como ustedes quieran llamarlo, lo podemos definir también como con el término de hipocratismo, ¿no? Y que son en general enfermedades que tienen una cronicidad, van evolucionando en forma gradual a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de la exploración física, muchos hallazgos puede ver, pero quizás cuando ustedes oculten este crepitante que tiene que ver con ese crujido que produce el intersticio, se llama tipo velcro. Digo crujido para, no encuentro el término, pero de todos modos es muchas palabras, pero no hay nada mejor que ocultarlo o imaginarlo a través de, por ejemplo, un papel de celofán que ustedes comprimen y sueltan. Bueno, es un poquito más seco, intenso que el real crepitante que sucede cuando el compromiso es de la luz alveolar. Entonces, cuando hay una condición de enfermedad intersticial, sobre todo fibrosis, y una vez que lo oculten, yo creo que lo van a identificar o lo van a dejar registrado en su memoria fácilmente. Se llaman rales crepitantes tipo velcro. Y estos pacientes crónicos con enfermedades intersticiales son hipoxémicos crónicos. Es decir, tienen una insuficiencia respiratoria crónica, pero con hipocapnia en general, porque precisamente a nivel de la membrana alveolocapilar, el CO2 tiene mayor difusión, el dióxido de carbono mucho mayor difusión
el oxígeno. Si uno tiene que entrar, otro tiene que salir, pero el CO2 sale rápidamente y el paciente está para compensar esa hipoxemia taquipneico. Eso hace de que haya un lavado de CO2 relativamente, o por lo menos un poco más bajo de lo que uno esperaría. Entonces son pacientes hipoxémicos, hipocápnicos, y desde el punto de vista de la espirometría tendrán un patrón de tipo restrictivo, si es un pulmón que no se alcanza a expandir bien. Recuerden la imagen del globito, que es elástico, pero este pulmón ha perdido elasticidad porque su intersticio está comprometido, está fibrosándose. Hay una prueba de llama de monóxido de carbono que también se altera. Después más adelante en el ciclo clínico la van a revisar, pero de todos modos son los exámenes complementarios que nos orientan, más allá de la clínica, a que nuestro paciente puede estar cursando una enfermedad intersticial, hipoxemia, hipocamia, alteración de la difusión del monóxido de carbono y un patrón restrictivo en la espirometría. Esto es un listadito, les pido que no se asusten, respiren hondo, tómense un mate y larguen por la boca. Estamos hablando de enfermedades quizá no tan frecuentes como las que mencionamos antes, pero de todos modos lo que está en amarillo, y esto está en el texto, ¿eh? Yo lo que hago es marcar algunos ejes. Cuando estamos ante un paciente que está con las características de una enfermedad intersticial, uno debería preguntarse el por qué no es tal cosa. Muchas veces hacemos esto. El por qué no es tal cosa es preguntar por qué no es lo frecuente. De lo frecuente está acá, en lo amarillo. ¿Y por qué no es una fibrosis pulmonar idiopática o una neumonitis por fármaco? Son entidades que dentro de este contexto pueden ser más prevalentes, se pueden presentar más, con más frecuencia que una histiocytosis X, hemosiderosis pulmonar, linfaangiomatosis, en fin, son enfermedades eh, mucho de menor presentación desde el punto de vista estadístico. Pero bueno, quizás el paradigma, digamos, de estas enfermedades intersticiales sea la fibrosis pulmonar idiopática. Eh, Cada una de estas enfermedades tiene para desarrollarse capítulos enteros de la medicina clínica, pero bueno, si uno las ubica dentro de el daño a nivel del parénquima, diríamos que todas tienen compromiso intersticial. Esto que estoy acá señalizando, ¿no? Y hablando de paradigma, lo quería mostrar es cómo se vería entonces un proceso desde el punto de vista radiológico característico, ¿no? Donde la fibrosis inclusive puede tener algunas áreas condensantes acá, pero bueno, toda esta imagen intersticial gruesa, con una tendencia a lo que llama los del imaginólogos lo llaman apanalado, como un panal de abeja, ¿eh? Son los trazos gruesos de fibrosis donde no atraviesan los rayos y hay un aumento de la trama, en este caso bilateral y seria, ¿no? En general, la fibrosis pulmonar idiopática empieza su compromiso en las bases y después se hace ascendente. Esto se llama, cuando hay inclusive estos nodulillos acá que ustedes están viendo, acá, lo van a ver descrito a través de los radiólogos como un patrón de retículo nodulillar. Retículo, en el retículo son todo este reticulado, esta red engrosada con nodulillos distribuidos y panalización. Y acá tiene un área de condensación también, pero de todos modos, típicamente lo van a ver descrito de esta manera: patrón retículo nodulillar y panalización. Este paciente tiene entonces una enfermedad pulmonar difusa por compromiso severo del intersticio, que obviamente va a comprometer la funcionalidad de nuestro aparato respiratorio. Bueno, yo creo que hasta acá era el eje. Bueno, acá también mencionar rápidamente que más allá de la síndrome de consolidación y más allá de los procesos a nivel intersticial,
Otra enfermedad que puede darse, que lo hemos comentado antes, pero lo podemos incluir dentro de los síndromes parenquimatosos, y vuelvo y ya para ir cerrando. Síndromes parenquimatosos que pueden inclinar la balanza hacia la consolidación, que pueden inclinar la balanza hacia el intersticio, o que pueden generar una destrucción localizada con formación de cavidades. Entonces, es el síndrome cavitario, un espacio lleno de gas dentro de una zona de consolidación pulmonar. O sea, en el contexto de una consolidación, vamos a ver, una neumonía necrotizante. Voy a dar ejemplos concretos. Esta necrotizante genera necrosis, no solamente ocupación de la luz alveolar, sino que ese espacio o parte de ese espacio se necrosa, parte de estos tejidos se necrosan, y hay un avenamiento hacia la luz, o sea, hay un bronquio de avenamiento y se produce una cavidad. Imaginen un absceso en todo caso. Acá ustedes ven la cavidad y ven una zona inflamatoria de condensación. Bien, esto se produce, y bueno, un poco adelante el mecanismo, por la expulsión de una parte necrótica, algo necrosado, tejido que se ha necrosado, de la lesión a través del árbol bronquial. O sea, hay un bronquio de avenamiento y finalmente queda una cavidad constituida. El hallazgo radiológico, en el contexto clínico, es un hallazgo radiológico, quise decir, ¿no? Y, que aparece de pronto en un paciente que tiene fiebre, deterioro de estado general, y de pronto vemos que sucede una cavidad. Ahora les muestro las opciones o las instancias más frecuentes. Por ejemplo, pueden ser en general inflamatorias, pero no infecciosas, como las vasculitis granulomatosas. ANCA es un autoanticuerpo para los neutrófilos, o componente de los neutrófilos. Eh, entonces, esta vasculitis, que ustedes la van a ver en el ciclo clínico, o la pueden indagar por su cuenta, esto no es nada más que mencionar lo macro, ¿no? De estos problemas, ¿no? Entonces, decir, ¿a qué se debe una vasculitis granulomatosa? ¿Y qué es una vasculitis granulomatosa? Y está en la página 385 del libro de clínica de Harrison. Ah, qué bueno. Entonces, estos temas que estamos mencionando sirven como puerta de entrada para motivarlos y avanzar en base a esa curiosidad de saber de qué se trata esta terminología o estos conceptos. Vasculitis granulomatosa, ANCA positivo y sarcoidosis. Esta es una de las causas que pueden verse, son enfermedades no tan frecuentes, pero quizás las infecciosas las podemos observar con más, estadísticamente con más frecuencia, como los abscesos pulmonares, tuberculosis, micosis, que también pueden producir un síndrome de consolidación, procesos infecciosos del parénquima, y que pueden cursar progresivamente, sobre todo la tuberculosis, con cavitaciones, ¿no? Es típica la caverna tuberculosa, ¿no? No tanto en la micosis. Y en enfermedades neoplásicas, los tumores primarios o eventualmente metástasis, cuando se produce una necrosis por isquemia, por crecimiento rápido y evolutivo del tumor, se pueden generar necrosis del tejido tumoral, y esto expulsarse y presentarse también como una caverna, pero de origen neoplásico. Esta es la imagen que ya habíamos visto. Vamos a concentrarnos acá porque acá tiene un compromiso que no lo tengo claro, pero parece, sí, sin duda viene desde la pleura y puede estar organizado. Pero acá sí es típicamente la imagen de un absceso con paredes delgadas, nivel hidroaéreo. Y esta es la imagen que también habíamos visto en el caso de la tuberculosis, donde no hay un nivel hidroaéreo, no hay secreción mucopurulenta en su interior, pero sí tiene un engrosamiento y una infiltrado pericaverna. Bueno, hemos cumplido con el tiempo y el compromiso. Hasta aquí hemos llegado, voy a dejar de compartir pantalla, nos tomamos un minuto. Quedo a disposición en este espacio si ustedes quieren hacerme alguna pregunta. No sé si medianamente he logrado transmitir este concepto de lo que es o cómo clasificamos y miramos los síndromes parenquimatosos. Y de todos modos, si ustedes tienen dudas,
apúntenla y lo hablamos el viernes, podemos hacer un intercambio no solamente del tema para el próximo viernes, que ya les voy diciendo porque sé que están ansiosos por revisarlo. Viernes, Mm, el viernes, el viernes, vamos a hablar de síndrome mediastinal. Perdón, un segundito. Bueno, ya me están demandando por otras obligaciones. Los saludo entonces, ¿eh? Eh, y insisto que si quieren realizar alguna pregunta, alguna duda que se le haya planteado, el viernes vamos a estar hablando sobre síndromes mediastinales, así que lo vamos a revisar y vamos a ir cerrando un poco todos estos procesos respiratorios. Les agradezco la atención y un saludo para todos.